Ave María Purísima, sin pecado concebida. Buenas tardes y bienvenidos, queridos hermanos, a esta sección de catequesis de la Divina Misericordia, donde vamos viendo la vida de Sor Faustina a la luz de su diario espiritual, de las biografías que se han escrito, sus cartas, reconstruyendo su vida y a su vez aprendiendo cada día más, cada vez más, un poco más de lo que es el culto de la misericordia de Dios y aprendiendo de ella también para nuestra vida. Queridos hermanos, en esta catequesis vamos a reflexionar en torno al numeral 1102. 1102. Escribe Sor Faustina. En la vida hay instantes y momentos del conocimiento interior, o sea, iluminaciones divinas, cuando el alma es instruida interiormente sobre las cosas que no ha leído en ningún libro ni nadie le ha enseñado. Estos son los momentos de los conocimientos interiores que Dios mismo concede al alma. Se trata de grandes misterios. Muchas veces recibo la luz y el conocimiento de la vida íntima de Dios y conozco la disposición interior de Dios. Y eso me llena de una confianza y de un gozo indecibles que no alcanzo a contener en mí. Deseo disolverme toda en él. Este es el numeral 1102. Vamos a reflexionar en torno a él. Sor Faustina escribe este numeral estando en medio de un retiro espiritual que ha comenzado el 23 de abril de 1937. Sor Faustina ha escrito que empieza un retiro de 3 días, pero según las crónicas de la casa en Cracovia, según los testimonios recolectados, se trataba de un retiro de 8 días. En la congregación hasta el día de hoy hay retiros de 3 días y días de recogimiento, se llama así, que son de 8 días. La distinción está en que esos 3 días de retiro es de absoluto silencio y hay digamos, como una compenetración en la predicación, y los retiros de 8 días son más bien de recogimiento, y algunas veces hay predicador, como en este caso. Son 8 días en los cuales un predicador asiste a las hermanas, a todas las hermanas allí de Cracovia, durante un retiro espiritual que se suele hacer, o al menos en la época de Sor Faustina, en la época entre abril y mayo, se hacía un retiro espiritual de 8 días predicado, en los cuales al concluir ese retiro, varias hermanas hacían los votos perpetuos, otras hermanas hacían los votos simples, las novicias ingresaban a la vida religiosa. Era como una especie de retiro donde, como dicen en la Argentina, se mataban varios pájaros de un tiro. Entonces, Sor Faustina misma en 1933, el 1 de mayo, recibió los votos perpetuos luego de haber hecho este retiro de 8 días predicado. Ahora Sor Faustina está en 1937, o sea, 4 años después, y a ella le toca ya ir como asistente, no como alguien que va a prepararse para recibir ni hacer los votos, ni noviciado, nada, va como asistente. Y en medio de ese retiro espiritual es que ella anota este numeral, que no tiene que ver con la predicación, porque si ustedes ven los numerales previos y los numerales posterior al 1102, es como una especie de isla. Sor Faustina está hablando de algo que le pasa a ella. En cambio, en los otros numerales que lo rodean, al 1102, está hablando de predicaciones de ese retiro espiritual. Entonces, ¿por qué traigo a la catequesis este numeral? Porque Sor Faustina está hablando de un don místico que ella recibió. Hay santos que también lo han recibido, por los cuales recibían un conocimiento maravilloso y extraordinario de cosas que nunca habían leído, nunca habían estudiado, nadie les había enseñado ni predicado, y sin embargo lo sabían, sin haberlo siquiera ni leído, ni mucho menos estudiado. Hay santos, me acuerdo de Santo Domingo de Guzmán, por ejemplo, que él también pedía esa gracia, y fue un grande, San Alberto Magno. Magno significa grande, y grande no por tamaño, ni grande por ser conquistador, nada, es
el Magno por su inteligencia y su sabiduría. Él sería uno de los padres intelectuales de Santo Tomás de Aquino, que ese sí ya superó la palabra Magno, Santo Tomás de Aquino. Pero San Alberto Magno era Magno y ese era un don extraordinario que él tenía que se le dio a la Virgen, porque al principio de sus estudios como dominico era bastante... Le costaba mucho el estudio, estaba pensando en salir, escaparse de la orden de los predicadores. Sin embargo, la Virgen le concede este don y empezó a tener un conocimiento a la par que una grandísima humildad, un conocimiento extraordinario de la teología, la filosofía, las ciencias de la época aplicadas todo al conocimiento de Dios y a la salvación de las almas. Y ya cuando estaba cerca de morir, digamos, como que el don se le fue, se le sacaron el don, justamente en orden también a su propio bien, para su propia humildad y para que la humanidad y la iglesia tuviera testimonio de que era un don, de que había sido un don, que había recibido un don. Bueno, Sor Faustina, sin haberlo pedido, al menos no se tiene conocimiento de esto, recibió lo que está testimoniando aquí. Y como se nota en la causa de beatificación y canonización de Sor Faustina, a la luz de numerosos testimonios, Sor Faustina, siendo una de las hermanitas de las tareas sencillas, panadería, cocina, portería, huerta, verdulería, tareas todas muy sencillas, sabía apenas leer y escribir, no había tenido ni segundo grado de primaria, al menos como se lo llama acá en la Argentina. Sin embargo, Sor Faustina era llamada a veces con cariño como guía y guía espiritual, y otras veces con sorna, se le decía directora espiritual porque la buscaban a ella. Muchas hermanas, tanto de las maestras, tanto de aquellas hermanas preparadas, que tenían formación, apellido, que habían completado estudios, la buscaban a Sor Faustina porque cuando con mucha humildad descubrían que Sor Faustina tenía un conocimiento superior, sencillo, ameno, y sabía, y esto dan cuenta muchos testimonios, sabía resolver incluso cuestiones morales o teológicas difíciles, plantearlas con una sencillez y una resolución totalmente sorprendente para las capacidades naturales que Sor Faustina tenía. Entonces aquí en este numeral ella está dando cuenta de aquel don recibido que le permitía hacer esto. Ella misma dice, el alma es instruida interiormente sobre las cosas que no ha leído en ningún libro y nadie le ha enseñado. Es lo que se llama una ciencia infusa. ¿Qué pensamos por infuso? ¿No? Bueno, uno dice la infusión, ¿no? Piensa en un saquito que se pone en el agua. Bueno, infundir, es decir, ha dado algo de lo alto. Bueno, como el saquito en el té o en el mate cocido. Bueno, Dios infunde un conocimiento que el alma no lo ha recibido de la práctica o no lo ha adquirido por el estudio, la lectura, sino que ha sido infundido gratuitamente, sin nada que lo anteceda de la parte de Sor Faustina. Recordemos, ¿no? También Salomón, cuando se le ofrecía riqueza, larga vida, y sin embargo él pide sabiduría para poder en toda la guía del pueblo de Israel llevarlo según la voluntad de Dios. Y Dios no solamente le dio sabiduría, sino también todo lo otro. Pero sabiduría, ¿eh? Un conocimiento de las cosas que nos permiten saborearlas según Dios. Bueno, Sor Faustina tenía un conocimiento, una ciencia infusa. Y acá lo da cuenta. Entonces, Sor Faustina, este es uno de los conocimientos interiores de Sor Faustina, que es una iluminación divina que le instruye en ciertas cosas que ella no sabe y de repente las sabe. Bueno, a grandes confesores, Santo Cura de Ars, a tantas personas e incluso santos que lo tenían de una manera constante, a otros se la daba el Señor de una manera, digámosle así, en el momento que necesita. Un sacerdote nunca sabe en el momento en el cual está confesando, dirigiendo espiritualmente a alguien, se encomienda a Dios, ha recibido el don y la gracia de poder dar el don del perdón de los pecados, pero a veces necesita saber realmente qué está pasando en el interior de la otra persona o darle las palabras justas que necesita para salir adelante. Y por supuesto humanamente carece de muchos recursos
Y sin embargo, aquello que le dice, aquello que le da, aquello que le sale, como se dice comúnmente, ha iluminado enormemente el otra alma. Y tal vez el sacerdote ni siquiera sabe de dónde le salió eso, porque muchas veces ni lo ha pensado ni sabía que lo tenía. Bueno, eso puede ser Dios que moviliza el interior del sacerdote, le hace dar algo que ya tiene, también es una gracia, que toma algún conocimiento ya adquirido, o un conocimiento infuso. Dios le permite conocer algo por el bien de esa alma, de una manera particular. Bueno, son los dones del Espíritu Santo, la gracia, cómo actúa para el bien y la salvación de las almas. Bueno, Sor Faustina actúa de esta manera y ella da cuenta de esto. Una iluminación divina que le instruye en aquellas cosas que no sabía. Sor Faustina recibe distintos tipos de iluminaciones divinas. A veces conoce el estado de un alma que está en pecado mortal, lo sabe, y a veces viene no solamente por conocimiento, sino por la parte sensible, es decir, hasta llega a decir, siente los dolores de la pasión de Cristo. Y porque siente los dolores de la pasión de Cristo cuando está con cierta persona, sabe que está en pecado mortal, que esa es la desgracia del alma. La peor desgracia del alma no es la muerte natural, es la muerte del alma por el pecado mortal. Eso tenemos que grabar en nuestra cabeza y en nuestro corazón. A veces nos preocupamos más de lo económico, más de la salud física, más de cómo estamos en nuestra vida, de alcanzar metas, títulos y poder y orgullo en esta vida. Y la peor desgracia es el pecado mortal. Y la mayor gracia es vivir en gracia de Dios. Bueno, pero Sor Faustina además tuvo otro conocimiento interior que se llaman las iluminaciones sobrenaturales, que le permiten conocer cómo Dios la ve. Esa también es una gracia que la recibe enormemente Sor Faustina, que le permite ver su miseria a la luz de la verdad y santidad de Dios. Bueno, ya hemos descrito entonces 3 tipos de iluminaciones interiores de Sor Faustina. Entonces, aquella que le permite conocer aquello que no sabe, aquella que le permite conocer el estado de ciertas almas, Dios se lo permite para que rece y ofrezca los dolores por esa alma y la conversión de esa alma. Y tercero, el verse como Dios la ve. Y se ve con espanto y se muere de horror. Y el Señor le dice, si vieras el abismo de tu miseria, te morirías de horror. Y todavía no te he dado a conocer todo. Bueno, esa iluminación es pavorosa y Sor Faustina la tiene muchas veces. Bueno, esos son 3 tipos de conocimientos interiores, iluminaciones que Dios permite en Sor Faustina. Esta, Sor Faustina, particularmente habla del conocimiento, y si bien no lo menciona, de alguna manera se interpreta cuando Sor Faustina dice, a veces recibo la luz y el conocimiento de la vida íntima de Dios, y conozco la disposición interior de Dios, y eso me llena de una confianza y de un gozo indecibles. Conocer la vida íntima de Dios y la disposición interior de Dios. O sea, no solamente conoce, qué sé yo, cosas como cómo aconsejar a alguien, qué decirle de algo de cuestiones de moral o de doctrina católica, un conocimiento del catecismo que nunca lo había estudiado, Sor Faustina, pero ya un conocimiento que ya no es solamente de cuestiones, digamos, de fe en este mundo, sino de algo de Dios, de la vida íntima de Dios. Bueno, eso es maravilloso y absolutamente extraordinario. Sor Faustina lo tenía y tiene que ver con el conocimiento de la misericordia de Dios. Si hay algo que ¿cómo me doy cuenta de esto? Justamente por lo que produce en Sor Faustina. Cuando uno más conoce la misericordia de Dios, más confía en ella. Entonces Sor Faustina, al mostrar aquí que le produce una gran confianza, me llena de gran confianza, es que conoce la disposición interior de Dios, que es su misericordia. Dios actúa en toda con su misericordia, en toda la vida, en toda la faceta de tu vida, de mi vida, y como lo ve Sor Faustina, actúa siempre con su gran bondad. Dios todo lo hace movido por su gran misericordia y su gran bondad. Cuando uno conoce que Dios en el fondo actúa así, aun cuando nos pasen cosas que no las entendemos, que son dolorosas, que no comprendemos, que a muchos les parecen malas, sin embargo, la fe nos permite saber y la divina misericordia, que está movido por su gran bondad. Y entonces cuando uno sabe que Dios se mueve todo en nuestra vida por su gran bondad, aun aquello que nos parece malo e incomprensible, debe prevalecer una gran confianza en Dios. Yo como un niño en brazos de su madre. Cuando un niño cruza la avenida y puede ver los autos que van y vienen y que paran y no sabe cuándo paran y no paran, pero mientras van los brazos de la madre, sabe que va a cruzar la avenida, sabe que está bien, que no hay que temer,
porque está en los brazos de la madre. Entonces, cuando el niño sabe que está en los brazos de la madre, es como cuando nosotros sabemos que Dios es misericordioso. Entonces, así sea, atravesemos la avenida más difícil de nuestra vida, el mar más bravío, el dolor, la muerte, la enfermedad, la incomprensión, el sufrimiento interior, el abandono, la soledad más triste. Sin embargo, en brazos de María, en brazos de Jesús misericordioso, conscientes que hay un amor infinito que nos ama y que nos guía, cuánta confianza tiene el niño, cuánta confianza debemos tener en nuestro interior. Bueno, y Sor Faustina entonces habla de esto, de lo que es la misericordia de Dios. Y Sor Faustina termina diciendo: deseo disolverme toda en Él. Disolverme todo en Él. Disolvámonos en Dios. Es decir, en medio de las circunstancias de nuestra vida, arrojemos nuestra vida en los brazos de un Dios tan bueno. Hagamos lo que tenemos que hacer, por supuesto, pero puesta la mirada en Él. Los ojos puestos en el amor misericordioso de Dios y los pies dejándonos guiar por Él. Y para no perder la paz, no llenarnos de miedo, no dejarnos vencer por la soledad, la incertidumbre o el mal de este mundo. Mirar siempre la gran bondad de Dios que lo vence todo. Queridos hermanos, una alegría enorme compartir con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de hueso de Santa Faustina. No sin antes invitándoles a darle me gusta a este video, compartirlo, suscribirse a nuestro canal de YouTube, sumarse a los canales y grupos de WhatsApp o Telegram de Habla al Mundo para recibir el material que gratuito y diariamente enviamos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, hogares, apostolado y trabajo, y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.